Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de Hora de Noticias en este día jueves 18 de julio del 2019. Les habla Ezequiel Trumper para traerles un muy completo resumen informativo acerca de todo lo que está pasando en Australia. Como siempre les recordamos que estamos en el 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para toda la hermosa ciudad de Sydney, que también nos pueden escuchar. Y le decimos especialmente a alguna gente que nos escribe por Facebook diciendo, no me llega bien la radio en tal lugar, tal otro lugar. Ya no hay más excusas, señora. Si en algún momento usted tiene un problema de recepción, baje la aplicación de Radio Austral a su teléfono celular de cualquier marca, diseño y sistema operativo y va a tener Radio Austral gratis en la palma de su mano para siempre en sonido estéreo digital. Y si me dice, yo no sé cómo usar el teléfono celular, bueno, señora, es muy sencillo, aprenda. Señor o señora, y le voy a decir una cosa, es como aquella persona que me llama y me dice, está oscura la noche, y bueno, ¿por qué no prende la luz? Ay, no sé cómo conectar la luz. Bueno, aprenda, estamos en el siglo XXI, 2019, no hay excusas. Todos tenemos teléfonos celulares, o el 99% de quienes nos están escuchando, y tienen que aprender a usarlos. Y si no saben cómo usarlos, pidan ayuda, llámenos a la radio y les vamos a decir exactamente cómo hacer para bajar la aplicación. Es muy, pero muy sencillo. Y además, son 15 segundos literalmente, y lo tienen allí para siempre. También, si se perdieron un programa de Hora de Noticias o quieren volver a escuchar este programa o cualquier anterior o futuro, pueden entrar a nuestra página de Facebook, Australia la Primera, o mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper o Trumper. Se escribe fonéticamente en español y van a encontrar los sabios de todos estos programas en forma también gratuita, a su disposición, on demand, como si fuera Netflix, todos los días, como siempre. Ahora sí, nos metemos. También pueden entrar a los audios, si los pueden encontrar, entran a mi propia página de internet, Ezequiel Trumper o Trumper, ezequieltrumper.com.au, y allí va a encontrar el link a todos los audios de estos programas todos los días. Muy bien, causó furor una declaración de la ministra de Servicios Sociales, Ann Ruston, que dijo, escuchen, señor pensionado, usted me va a escuchar y no va a poder creer lo que yo le voy a decir. Dijo que la pensión en Australia es generosa. Generosa. Si la pensión en Australia es generosa, yo soy una monja del Tíbet. Porque no lo es. Y mucho menos con los costos que tenemos para pagar de luz y de gas. Si bien estoy en el extranjero todavía, porque estaré en Australia a partir de la semana próxima, me llegan por email la cuenta de gas, casi estaba sentado en la cama, si no me caía. ¿Y cómo le van a decir a los jubilados que la pensión es generosa? Esto después que el gobierno federal anunció que iba a cortar la tasa de retorno que ellos establecían que uno recibía, aunque no lo recibía, si tenía plata ahorrada, y que le hacía que le bajara la pensión más de lo que le tenía que bajar. Pero tanto el Partido Laborista como la Asociación de National Seniors Australia, creen que la tasa que el gobierno establece, que la gente gana con el dinero que tiene ahorrado, debería ser reducida aún más para que esté y sea consistente con las bajísimas tasas de interés que el gobierno que tenemos hoy en Australia después de las últimas medidas adoptadas por el Reserve Bank o el Banco Central. Sin embargo, la senadora Ann Ruston, ¿cómo pudo haber dicho que la pensión es generosa? Es una cosa increíble. Dice que la pensión es una generosa suma de dinero que los contribuyentes australianos le dan como favor a los australianos más viejos. Pues, mire, se lo voy a decir en inglés, pues usted va a pensar que lo estoy exagerando. Dijo, "The pension is a generous amount of money that the Australian taxpayers make available to our older Australians." O sea, que es una dádiva. O sea, no es que usted tiene derecho a recibir la pensión, es un acto de caridad que aparentemente los que pagamos impuestos, yo pago impuestos, pero no importa, le damos a... No es así. El líder de la oposición, Anthony Albanese, dijo que la senadora había elegido las palabras incorrectas porque, además de todo, la reducción de la tasa que ellos consideran que es de retorno para que... La tasa, ellos se la ponen a un nivel tan alto para pagarle menos jubilación, menos pensión. Esa es la razón. No es que se equivocan con la calculadora para hacer números. No. Ellos lo hacen a propósito. Y Albanese dijo que esto es demasiado tarde
y demasiado poco. Claro, cuando ellos hicieron campaña yo no recuerdo que hubieran hablado de este tema, además todo lo contrario, diciendo que le iban a sacar los franking credits a los jubilados y demás, ¿se acuerdan, no? Siguió diciendo Albanese que él piensa que los jubilados que reciben la pensión por edad la están pasando mal y francamente les cuesta pagar las cuentas, y decir que lo que reciben es generoso es francamente increíble. Además, los jubilados, dice Albanese, piensan que esto es algo por lo cual han trabajado, han pagado impuestos toda su vida, hicieron una contribución al país y deberían ser respetados. El tesorero Josh Frydenberg evitó criticar directamente a su colega ministerial, diciendo que ella había dado algún tipo de alivio a los pensionados bajando la tasa de retorno que se estimaba que la gente podía ganar con sus inversiones. En pocas palabras, no la quiso tirar debajo del tren porque públicamente no corresponde, pero me imagino que privadamente le dijo, pero decime una cosa, ¿por qué te pones un corcho en la boca en vez de decir tonterías? Porque esto realmente no. Decir que la pensión es generosa en Australia es falso, además de estúpido decirlo, ¿no? Quien preside la National Seniors Australia, que se llama Ian Henschke, dijo que el reclamo del gobierno de que los pensionados van a recibir más de $800 más por año después de estas últimas medidas directamente no es cierto. Como ya le dijimos, el dimming rate sobre los primeros $51.800 de un pensionado que es soltero o viudo, y los primeros $86.000 de una pareja van a caer de 1.75% a 1%. ¿Qué significa esto? En caso de que no lo hayan entendido, donde lo explicamos en detalle en los últimos programas, y pueden volver a nuestra página de Facebook y entrar al canal de YouTube, donde están todos los audios, esto explicado. Significa que si usted tenía tanto dinero, el gobierno pensaba que no importaba lo que usted ese dinero le rendía, de verdad, ellos consideraban que le rendía tanto. O sea, no confiaban en lo que usted le decía que usted recibía por el dinero. Ellos establecían cuál era la tasa de retorno, aunque la tasa de retorno era inferior a la tasa de retorno real que le daban los bancos y otras inversiones. Así que esa es la posición del gobierno en este caso. No creo que toque más las cosas. Mientras tanto, para aquellos que tienen fondos de superannuation, el 30 de junio, cuando cerró el año fiscal, ha sido uno de los mejores años creo que desde 1993. En ese año se ganó 7.3%. En el último año, si usted tenía un fondo de superannuation con una opción balanceada, o sea, mitad bonos cash, mitad acciones, más o menos así, usted ganó casi el 7% de promedio. No significa que usted ganó el 7%. Algunos ganaron más, otros ganaron menos. Pero fue un año muy volátil que cerró con un mes de junio con niveles históricamente altos y usted ganó el 6.9%. Los 10 fondos de superannuation balanceados, el promedio tuvo un retorno de 8.5% para el año fiscal. El que mejor retorno tuvo fue UniSuper, UniSuper, que tuvo un retorno del 9.9%, seguido por QSuper y MediaSuper, que tuvieron 9.7 y 8.8 respectivamente. Los retornos se recuperaron en forma espectacular porque habían caído casi el 5% en el trimestre de septiembre a diciembre del 2018, cuando la bolsa se fue al demonio, literalmente, y todo el mundo estaba muerto de miedo. Lo que hay que hacer en estos casos es no hacer nada. Nunca hay que vender cuando la cosa viene cayendo abruptamente, porque siempre vuelve a subir. Lo que sí, si usted está cerca de la edad de retiro, ya está retirado, tiene que tener la gran mayoría de sus inversiones en activos muy conservadores. Usted no puede estar en una situación donde se le puede caer al mercado 20% o 30%, pues no tiene tiempo para recuperarlo. Y cualquier asesor financiero que le dice que tiene que arriesgar su capital para ganar más dinero en acciones o en fondos de acciones a esta altura de su vida, si usted tiene más de 60 años, échelo de la casa. Usted va a irse de la oficina de él porque están queriendo ganar plata a su costa y no que usted gane plata. A una determinada edad, y la edad que le estoy diciendo, usted tiene que tener todo su capital protegido. Usted no puede arriesgarlo.
Y eso se lo digo porque es algo que está ocurriendo, porque como las tasas de interés están tan bajas, la gente está desesperada por tener algún ingreso superior, dividendos superiores. Y para lograr eso hay que arriesgar más capital. Y ahí es cuando se cae en la trampa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Esta es una historia triste, pero mucho más común de lo que ustedes piensan. 2 meses después del fallecimiento del ex primer ministro Bob Hawke, su hija estaba preparando una acción legal contra la segunda esposa de Hawke, Blanche Alpuget, quizás una de las personas más vanidosas que yo he escuchado en los medios en muchísimo tiempo. ¿Por qué está haciendo una acción legal? Para disputar el contenido del testamento de Bob Hawke. Bob Hawke tenía 3 hijos, incluida la hija que le acabo de mencionar, Rosalind Dillon. Dejó una fortuna de decenas de millones de dólares y la casa solamente que tenía en Northbridge, en Sydney, valía más de 15 millones o por ahí, que está a la venta ahora. Y creo no, ya la vendieron. Y la que se embuchó la plata fue la segunda mujer. Pero a los hijos le dio $750,000 a cada uno. Y todo el resto se lo dio a la segunda esposa. Y por eso la hija ha contratado los servicios de unos abogados, no yo, la aclaro, por las dudas, para que hagan una acción que se llama en la jerga legal Family Provision Claim. ¿Qué significa eso? Usted dice que el testamento no hace una provisión adecuada en vista a lo que valía el testamento, el que valía la herencia y su situación personal. Hawke y su segunda esposa, que la conoció porque le escribía la biografía, tuvieron una larga relación extramatrimonial mientras Hawke estaba casado con su primera esposa, que ya fallecida, Hazel. Las relaciones entre la segunda esposa y los hijos de Hawke no fue buena durante muchísimo tiempo de la relación. Hawke se casó con su amante en 1995. Cuando la madre, la primera esposa de Bob Hawke, murió en el 2013, los hijos no invitaron a la segunda esposa al funeral. Bueno, eso no me parece raro, ni mucho menos. Y en el funeral de Estado que tuvo lugar en junio, la segunda esposa mencionó a una de las hijas, pero ignoró a los otros 2. O sea, Bob Hawke tenía 2 hijas y un hijo. Mencionó a una de las hijas, pero no a la otra hija y al hijo. Ahora, ¿se puede hacer esto legalmente? Sí, se puede. A veces, y es mucho más común de lo que ustedes piensan, los padres no excluyen completamente a sus hijos de los testamentos, padres o madres, y digo padres en forma genérica, por atendibles razones. Muchas veces el hijo o hija deja de hablarle al padre por años y años y años, no le presentan ni los nietos, un desprecio, una crueldad terrible. Yo he tenido casos de, por ejemplo, gente que sus hijos no lo fueron a visitar ni cuando estaban internados con un infarto en el hospital. Y en esos casos es atendible y hay que preparar un testamento muy cuidadoso, donde se exponen las razones por las cuales un progenitor excluye a un hijo o hija de su testamento. Generalmente la jurisprudencia establece que si el hijo o el hija le cortan la cara al padre, para decirlo de una manera muy gráfica, el padre tiene derecho a sacarlo del testamento. Pero si es el padre o la madre quienes le cortan la cara a la hija o al hijo, y el hijo o la hija quiere contarse con el padre, y la intransigencia del padre o de la madre es tal que no quiere saber nada con ellos,
es mucho más difícil defender un testamento que diga que los excluye. Por supuesto, en este caso yo no sé lo que pasó en la familia, pero a menos que Hawk había sido maltratado por sus hijos, no habla bien de él que le haya dejado toda la herencia a la segunda mujer. Pues le explico por qué. Porque la segunda mujer va a recibir toda la herencia. La segunda mujer era más joven que él. Algún día va a fallecer. Y toda la plata de Hawk no va a ir para los hijos de Hawk, van a ir para los hijos del primer matrimonio de la segunda mujer. Y usted haga el juicio moral o ético que le parezca. Pero eso es el resultado final. Ahora, ¿se puede impugnar un testamento? Sí. A veces mucha gente me ha venido a ver por este tema y quieren sacar a un hijo o una hija porque me dicen, ay, no, mi hijo es un buen muchacho, pero está casado con esa arpía, no soporto a mi nuera, usted no sabe lo que es. Esa no es una razón valedera para sacar un hijo de un testamento. Si es así, es una razón muy floja, débil, y yo en esos casos aconsejo a los clientes que no lo saquen del todo al hijo, porque va a haber un juicio cuando ellos se mueran y la herencia va a quedar para el hijo igual, sino que le den una parte menor, pero no sacarlos directamente. Ahora, en este caso estamos hablando de que a los hijos de Hawk le dieron $750,000 cada uno, cuando quizás la herencia valía 20 millones. Y eso obviamente no parece ser justo. Pero eso no significa que el juez va a darles lo que ellos quieren que les va a dar. El juez solamente va a mirar si no hubo una provisión adecuada para los hijos en el testamento, conforme al valor del testamento. Y cuál es la relación entre ellos y demás. Pero hay una circunstancia. Para hacer una aplicación de estos, para poder impugnar un testamento, usted tiene que demostrar que tiene necesidad de hacerlo. Por ejemplo, para dar un ejemplo absurdo, si Bill Gates es excluido del testamento del padre, que ya falleció, pero no importa, póngale que no hubiera fallecido, y no le deja nada, Bill Gates no le hubiera podido hacer un juicio a la herencia del padre, porque él no tiene ninguna necesidad, por no ser uno más rico del mundo. O sea, que hay que tener necesidad económica, pero en realidad que la gran mayoría de la gente tiene necesidad económica y esto ocurre. La moraleja, usted piense lo que piense de Hawk, yo sé lo que estoy pensando, creo que pueden leer entre líneas. Hay ciertas cosas, bueno, déjelo ahí. Y por otro lado, si usted tiene que reorganizar sus asuntos en ese sentido por alguna situación familiar, hágalo en forma cuidadosa y hágase asesorar como corresponde, ¿verdad? Porque, reitero, estos son temas muy, pero muy delicados y que hay que resolverlos en vida. Porque cuando uno fallece no se puede ni gobernar desde la tumba, ni hablar desde la tumba, ni explicar nada desde la tumba. Así que es importante que este tipo de situaciones se manejen bien en el momento que tienen que ser manejadas, tristemente. Espero que usted no tenga ninguno de esos problemas y que tenga buena relación con todos sus hijos y que esto no sea un tema que le importe, pero conforme a mi experiencia profesional, soy abogado hace 34 años ya. Esto es mucho más común, los desastres familiares, los problemas familiares son mucho más comunes de lo que usted se imagina. Así que si usted está en esa situación, piense que tiene una solución para que quienes lo despreciaron en vida no puedan usufructuar de su muerte. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Mi nombre es Ezequiel Trumper. Soy abogado y notario público australiano con más de 3 décadas de experiencia profesional. En mi carrera he sido socio de los estudios jurídicos más tradicionales de Australia. Ahora para mí es realmente un placer brindarles el mismo nivel de excelencia a nuestra comunidad. Si precisa información legal sobre temas de divorcio o separación de bienes, temas comerciales o incluso penales, o si precisa actualizar o hacer su testamento, un Enduring Power of Attorney, un Enduring Guardianship, o para hacer poderes en castellano para ser utilizados directamente en Sudamérica, no duden en contactarme. Puede llamarme directamente a mi móvil, que es el
0412-388-369. Reitero, 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la comunidad de habla hispana. Le habló Ezequiel Trumper, abogado y notario público australiano. Mi teléfono 0412-388-369. Espero su llamado y estoy a su servicio. Este es un caso bastante risueño que quería compartir con todos ustedes. Hay mucha gente en Australia que tiene profundos sentimientos religiosos y hay que respetarlos, por supuesto. Pero una familia en Tasmania llevó esto a un extremo muy, pero muy elevado y decidió que pagar impuestos era contrario a la voluntad de Dios. Y dijo, eran dos cristianos misionarios, una se llama Fanny Birput y otra es Rembertus Birput, fueron a la corte de Tasmania en el día de ayer, después de que ambos obviaron, o sea, no pagaron unos $930,000 que debían en impuestos por años, claro, y por otros cargos que enfrentaban ya desde el año 2007. Su abogado le dijo a la corte que sus clientes habían recibido 2 intimaciones para pagar la deuda, pero que no habían presentado su declaración de impuestos. Y en las admissions o alegatos que hicieron a la corte, los misionarios dijeron que las leyes impositivas de Australia eran contrarias a la ley del Todopoderoso, palabras textuales. Y dijeron, nosotros creemos que la Constitución afirma el hecho que el Estado australiano reside dentro de la jurisdicción de la ley del Todopoderoso y que la ley del Todopoderoso es la ley suprema de la nación. No tenían abogado en este caso cuando fueron a la última audiencia. Obviamente seguramente no tenían plata para pagarlos. Y la pareja dijo que la última vez que habían pagado impuestos era antes del 2011, pero que desde entonces su relación espiritual se había profundizado y lo que eso significó es que llegaron a la conclusión de que pagar impuestos era contraria a la voluntad divina. El señor Birput también le dijo a la corte que la pareja había mandado cartas a la reina y al primer ministro el mes pasado cuestionando la jurisdicción impositiva y la validez de la legislación que le cobra impuestos a los australianos. Y arguyeron que al hacerles pagar impuestos, su dependencia sobre Dios era robada y eso hacía que Australia quedara maldecida por esta ley que obligaba a los australianos a pagar impuestos. Y continuaron con esto. Yo no le digo nada de lo que pienso, le estoy contando lo que dijeron, ¿no? Transferir nuestra comunidad con Dios al Estado significaría rebelarnos contra Dios y por lo tanto romper el primer mandamiento. Hace falta lo que les diga lo que la corte le contestó, ¿no? Ahora se los digo. Esta gente no era pobre, claro, además, En el 2017 la familia tenía una propiedad en el norte de Tasmania que vendieron por $120,000 y ahora dicen que y debían unos $3,000 en rates por los últimos 7 años porque no quisieron pagar impuestos municipales tampoco. En el fallo judicial, la Corte dijo que no estaba de acuerdo con la ausencia de una específica referencia en la Biblia que apoyaba el argumento de quienes no querían pagar impuestos. Dice que él cree que los argumentos han sido puestos en forma honesta y en forma genuina y que no fueron un intento de no pagar o evadir impuestos. Pero en mi opinión, la Biblia efectivamente dice que los temas civiles y la ley de Dios operan en 2 esferas diferentes. Y por lo tanto, condenó a la señora y al señor Birput a pagar $1,200,000 a uno y $1,100,000 a otro respectivamente para cubrir los impuestos no pagados, la deuda, costos administrativos, intereses y todo lo demás que podía agregar con bonitos se los puso arriba. En pocas palabras, muchachos, si ustedes son muy creyentes, el ser creyente no los absuelve de pagar impuestos. Ahora,
entre usted y yo, no se enoje, ¿no? Pero hay que tener una maceta en la cabeza realmente para ir a la corte y pensar que esto los iba a absolver de pagar impuestos, porque si no, si hubieran ganado, pero yo me hubiera vuelto un fanático de la Biblia, a pesar de mi agnosticismo. Y todos ustedes que me están escuchando, pero hubieran ido caminando de rodillas a todas las iglesias de Australia, expresando su devoción para que no le descuenten nada de impuestos. No se rían porque dicen que por la plata vale el mono. Y además, si disputan lo que estoy diciendo, piensen que cuando el gobierno decidió devolverle a la gente $1,000, entre 255.000 y $1,000 a todos aquellos que habían pagado impuestos durante el último año fiscal, fueron tanta la gente que llamaba a la oficina de impuestos para que le devuelvan la plata que las líneas colapsaron, como les explicaba la semana pasada, ¿no? Y ahora a mucha gente, le aclaro que mucha gente ya empezó a recibir el dinero y el viernes pasado muchos ya recibieron, pero si usted no puso todavía su declaración jurada, espere unas semanas más porque hay un lío terrible dentro de la oficina de impuestos porque no dan abasto para procesar la información. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Una gran decepción para muchos hinchas del Western Sydney Wanderers porque este sábado 20 van a jugar en el el hermoso y nuevo estadio inaugurado en Parramatta contra el Leeds United. Se esperaba que Leeds iba a ascender a Primera División o a la Premier League, lo que no ocurrió. Pero de todas maneras el partido era muy atractivo. Leeds va a jugar primero un partido con el Manchester United en Perth y después el Leeds va a volar a Sydney para jugar el partido pasado mañana contra Western Sydney Wanderers en el hermoso estadio de Parramatta. La primera vez que se lo va a usar el estadio para un partido de fútbol. Y la atracción mayor no era tanto ver a los jugadores de Leeds, a quienes muchos de ustedes, la gran mayoría, el 99,8% no deben saber ni quiénes son, sino para ver al técnico de Leeds, a Marcelo Bielsa. Y Marcelo Bielsa otra vez realmente hace un desplante que a mí me parece incorrecto. No va a venir. El equipo viene, pero sin el técnico. Él va a ir hasta Perth para el partido contra el Manchester United y después se vuelve a Inglaterra para supervisar los entrenamientos de los jugadores que se quedaron allá y que recién se incorporaron al club. Y no va a viajar a Sydney para el partido de su equipo contra el Western Sydney Wanderers, lo que es un desprecio realmente. Marcelo Bielsa yo lo respeto y lo seguiré respetando durante mucho tiempo, porque creo que cada vez está teniendo actitudes más inapropiadas y yo diría altivas. Porque en realidad esto es una estafa a la gente, porque una de las atracciones para que el Leeds venga a Sydney era que vinieran con su técnico estrella. Un técnico estrella que ganó muy poco en el fútbol, le voy a ser muy sincero, desde el punto de vista de títulos, pero es una persona respetada. Y sin embargo, dio el portazo y no viene y lo anuncia 3 días antes del partido. Toda la prensa aquí en Australia estaba esperándolo para la conferencia de prensa y demás, ya que es un hombre verborrágico y que habla con cautela y dice cosas interesantes, y no viene. Realmente, ustedes sacan las conclusiones que quieran, pero eso no es correcto, en mi opinión por lo menos. Cambiando de tema completamente, le voy a contar cómo va a ser la Copa América del año 2020, porque realmente usted no lo va a poder creer, yo tampoco. Se va a jugar entre Colombia y Argentina. Hay 2 equipos participantes, los 10 equipos de la Conmebol, más 2 equipos invitados, uno es Qatar y el otro justamente Australia, que va a jugar la Copa América 2020. Se sabe prácticamente cuáles van a ser los grupos, porque se ha dividido todo en forma geográfica. Argentina va a estar en el mismo grupo que sus países limítrofes, excepto Brasil. Va a estar con Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, más Qatar o Australia, no se sabe. Y en Colombia, esos partidos se van a jugar todos en Argentina. Y en Colombia van a jugar Brasil, Colombia y Perú, Ecuador, Venezuela. Y uno de los 2 equipos invitados, Qatar o Australia, eso no se sabe. Eso se va a sortear recién en enero. Va a haber 2 grupos de 6 equipos, de los cuales 4 de los 6 se clasifican para cuartos de final, lo que es absurdo. Es absurdo. 4 de los 6, o sea que después de 2 o 3 fechas, los partidos de la primera ronda no van a tener importancia, porque uno ya sabe que se clasificó casi.
Pero ahí no termina lo ridículo de todo esto. Después se juegan 2 cuartos de final en Argentina y 2 cuartos de final en Colombia. Y después una semifinal en Colombia, una semifinal en Argentina y la final se juega en Colombia. Ahora, póngale que Argentina termina tercera o cuarta, por dar un ejemplo, en su grupo. Y tenga que ir a jugar los partidos de cuarto de final en Colombia. Y Colombia también termine cuarta o tercera en su grupo, tiene que jugar los partidos de cuarto de final en la Argentina. Una cosa ridícula. Además que se dediquen 4 de 6 de cada grupo. Muchachos, el fútbol está a nivel de selecciones cada vez es más pobre. Ustedes han visto la última Copa América, no se destacó ningún jugador importante, no había ningún jugador, ningún tapado. Eran todos jugadores ya consagrados de Europa. Los únicos 2 jugadores que llamaron la atención porque no juegan en Europa todavía, uno es Pulgar, el jugador chileno, que ya lo van a vender, y el otro fue Everton, el puntero izquierdo de Gremio, que todavía juega en Brasil a los 24 años. Pero si no, ya no salen nuevos valores. Se venden a los jugadores a los 18, 19 años, a veces menos todavía. Y el nivel futbolístico es bastante pobre, como también fue el nivel futbolístico bastante pobre en la última Eurocopa y del Mundial anterior, algún que otro partido. Los grandes clubes se han devorado al fútbol de selecciones y esto es una tendencia que me parece que va a continuar hasta que el mismo sea solamente un espectáculo televisivo de equipos medianamente preparados para gente que no sigue el fútbol habitualmente. Ojalá que me equivoque, pero es la tendencia que estoy viendo en este momento. En cuanto a una Copa América hecha en 2 países distintos, no tengo la menor idea por qué. ¿Por qué no la hicieron directamente en Colombia o directamente en Argentina? ¿Qué tienen que andar haciendo semejante cóctel de la nada? Y un grupo de 6 donde clasifican 4. Realmente, a veces los sudamericanos nos merecemos el papelón que cometemos. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Ha sido un placer. Será hasta mañana.